Buenos días. Si tiene su libro El Player, vamos a iniciar en la página número 28. Y toma tiempo para que los sueños se realicen. Todo player que desea trascender en la vida debe tener en cuenta que su trayectoria hacia el éxito va a encontrarse con pruebas, con vicisitudes, con dificultades, con frustraciones que van a poner a prueba su fe y su convicción en cuanto a la validez del sueño que Dios ha depositado en su corazón. Algunas veces esos obstáculos retrasan el desarrollo de la visión o las oportunidades que pueden catapultar el proyecto que Dios le ha encomendado. ¿Sabe? Los sueños tienen el potencial de morir cuando las personas pasan por largos periodos de espera o se sienten abrumados al ver que lo que un día Dios puso en su corazón, lo que un día Dios les prometió, no se está cumpliendo. Parece imposible. Pero la Biblia nos da a nosotros testimonio de hombres y mujeres que no claudicaron cuando estuvieron en los desiertos, en esos procesos en los que Dios les permitió pasar por experiencias, por situaciones que no solamente formaron su carácter, sino que ensancharon su corazón para que la visión de Dios no solamente se desarrolle, sino se lleve a cabo. Tengo 3 objetivos en esta mañana con la primera lección. Primero, definir con sus propias palabras qué es un desierto. Segundo, explicar la importancia de los desiertos en la vida del player. Y tercero, enumerar los resultados de los desiertos en la vida de un player. Entonces, en esta mañana quisiera que me acompañen al primer punto, porque el desierto pone a prueba la confianza del player. Y Dios le ha dado al ser humano la capacidad y el potencial de emprender grandes empresas, proyectos. Y esos proyectos le dan satisfacción, autorrealización al individuo, a la persona. El player tiene ese privilegio de explotar esas capacidades, esas habilidades. Pero los sueños no se cumplen de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Hay un tiempo de espera, hay un tiempo de prueba, de batallas, de lecciones providencialmente que vienen de Dios y que han sido diseñadas por Él para ejercitar en nosotros el carácter y que el llamado que Él nos ha hecho sea firme. Todo lo que Dios ha prometido lo cumple. Ahora, cuando un player está en el desierto, su prueba es a través de 2 elementos importantes. Esto sucede con cualquier persona que tiene un sueño, un proyecto, un ministerio, un llamado, una empresa, un emprendimiento. Y el primer desafío es el paso del tiempo, porque esperar no es fácil. Pero déjeme decirle algo en esta mañana, y es que se requiere la misma fe para esperar que para tomar iniciativas. Y esperar en Dios requiere firmeza. Y muchas veces Dios permite situaciones que sobrepasan la capacidad, la inteligencia y los recursos del player. Y esto Dios lo permite para que el player aprenda a depender de Dios. Segundo, las circunstancias que están en su contra. No solamente el paso del tiempo, pero hay circunstancias, hay fuerzas limitantes, hay obstáculos. Y a la hora de enfrentar los desafíos y las adversidades, un player solamente tiene 2 opciones: o se intimida o actúa con valentía. Y en esta mañana creo que podemos ser inspirados por Dios para actuar con valentía, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Ahora,
hay circunstancias que parecen imposibles. Y lo que hace es que Dios desarrolla en el player ese espíritu de conquista, ese espíritu de superación. A mí me impacta cuando leemos el texto bíblico en el libro de Josué, que después de 45 años, Caleb no había perdido el hambre, el deseo por conquistar la promesa que Dios había depositado en su corazón. Y cuando hablamos de desierto, tenemos el primer ejemplo, y todos creo que estamos familiarizados con el nombre de Nadia Comaneci, porque en 1976 esta mujer, esta joven, logró algo que nunca se había logrado en la historia, y es un puntaje perfecto de 10. Y lo que la gente no sabe es que cuando esta mujer tenía 6 años y estaba en una de las escuelas públicas de Rumania, se topó con Bela Caroli, quien sería su entrenador. Y este hombre la mete por un desierto, pero ese desierto tenía una promesa de redención. Y este hombre la mete en una disciplina en la que le controla hasta lo que ella iba a comer. Y en lugar de hacer lo que todos los niños hacían a la edad de 6, 8, 9, 10 años, esta jovencita era sometida a largos periodos de práctica, de entrenamiento y de exigencia física. Porque en esos 5 minutos de gloria donde un atleta recibe la medalla, hay todo un trabajo, todo un sacrificio, todo un esfuerzo. Y en 1974 ella ya era campeona juvenil. En el 75 ganó un campeonato, y en el 76 logra lo que la consolidó a ella como una de las atletas extraordinarias en la historia de la humanidad. Así que en el desierto está a prueba su confianza en Dios, pero también en sí mismo. Así que si está en esos procesos de espera, si está en medio de obstáculos, levántese, porque el Señor está con usted. Porque el desierto no fue diseñado para su fracaso ni para destruirlo, todo lo contrario, para catapultarnos al plan y al propósito que Dios tiene con nosotros. Y voy para el segundo principio. Y el desierto desarrolla la madurez del player. Madurez. Porque la madurez en la vida de un player es un proyecto divino que toma su tiempo. ¿Sabe? El trato que Dios tiene con un player, con sus siervos, con sus líderes, no es nada glamuroso. Todo lo contrario. Porque el player debe pasar por procesos de sufrimiento, de oposición, de prueba, de adversidad. Y va a encontrarse con circunstancias donde va a tener la oportunidad de fortalecer áreas de su personalidad que son vitales a la hora de llevar a cabo la visión que Dios le ha dado, para que asuma con responsabilidad, para que asuma el papel que le corresponde, para que el proyecto de vida que Dios le ha dado no lo aplaste. Es que no es solamente obtener y alcanzar el éxito, es mantenerse, es administrarlo, pero aún más transferirlo y mentorear nuevas generaciones. Entonces, el desierto entrena la vida para que el player aprenda a controlar esos apetitos que lo pueden desviar del propósito de Dios, para que el player no se enrede en distracciones. En nuestro paso por diferentes iglesias y por diferentes lugares, nos hemos dado cuenta que hay seres humanos que tienen un talento, una capacidad impresionante, pero su carácter los traiciona. Entonces Dios tiene que pasarnos por esos desiertos para formarnos, para trabajar en nuestro interior. Porque el player que ha desarrollado madurez a través de los desiertos, en primer lugar tiene la capacidad de definir aquello por lo que está dispuesto a dar su vida,
como nos habló ayer el profesor Edwin, como hace el cerdo, que está comprometido. Y entonces el player comienza, por causa de la madurez, a dar experiencias o a entregarse y a renunciar, porque él sabe que todo eso es catalizador para la madurez. Eso lo hace una persona productiva, significativa. Porque si el player no está dispuesto a descubrir aquello por lo que está dispuesto a morir, entonces no va a saber cómo vivir. Y en el desierto aprendemos a morir. Aprendemos a entregar. Nos sometemos bajo las manos del alfarero, bajo su poderosa mano. En segundo lugar, en el desierto el player sabe que hay momentos que para llevar a cabo la visión que Dios le ha dado, debe sacrificar su comodidad. Sabe, dentro de la agenda de Dios, sus preferencias, su comodidad, sus intereses y su agenda no entra. Todo lo contrario, es un obstáculo. Entonces usted va a perder su agenda y sus intereses, pero va a entender que Dios lo potencializa y lo cataliza para que entonces usted trascienda en el reino de los cielos. Mire, ningún hombre, ninguna mujer se convierte en un instrumento de Dios tomando el camino más fácil. Todo lo contrario. Pero sabe, el desierto también es una escuela refinadora, porque el desierto le da la oportunidad a la persona de redimirse. Algunas veces Dios nos mete por desiertos intencionalmente. El texto dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Pero a veces nosotros mismos nos metemos en el desierto. Y ese desierto se convierte en una oportunidad para que una vida desordenada, una vida caótica, como resultado de malas decisiones y experiencias negativas, sea redimida, transformada y catapultada por el Señor. Y a mí me encanta la historia de este segundo personaje que usted va a ver en la pantalla, y es Robert Downey Jr., porque él desde jovencito se convirtió en un niño prodigio. Su padre fue su primer director. Pero en la historia él cuenta que los momentos de más intimidad y conexión con su padre era cuando juntos consumían droga, cocaína, alcohol y todo este tipo de sustancias. Y en 1992 él interpreta la película de Chaplin, lo que le otorga a él una nominación al Oscar, y se pone en el radar de aquellos que tienen el poder de tomar decisiones en Hollywood. Pero entonces su temperamento, su carácter, su personalidad comienza a traicionarlo. Y entonces él se mete en problemas: drogadicción, alcohol, violación de leyes y un sinnúmero de circunstancias que lo llevaron a la prisión. Pero cuando él sale de la prisión, nadie le quería dar la mano. Una persona, Mel Gibson, le extiende la mano y le da la oportunidad. Y eventualmente, en el 2008, él toma el personaje en Avengers y se convierte en uno de los actores de Hollywood mejor pagados. El resto es historia. Y hoy sabemos que en la última película que va a volver a hacer de Avengers, ahora como villano, más de $300 millones, hermano. Los desiertos redimen nuestras vidas. Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta y muchas oportunidades. Tercero, el desierto pule las habilidades del player. Creo que si algo hizo la pandemia fue sacar de nosotros capacidades, destrezas que no sabíamos que teníamos. Y el desierto es un campo de entrenamiento para que el player pueda fortalecer sus destrezas y habilidades. Mire, no hay nada más ideal que las adversidades y los obstáculos
para potencializar el espíritu de superación, la capacidad de explotar al máximo los recursos con los que usted y yo contamos, los que Dios nos ha dado. En Aleph University nosotros creemos que hay que explotar al máximo las neuronas de su cerebro. Y entonces los profesores pasan a los estudiantes por severendos desiertos. Escribir este libro de cierta manera fue un desierto, porque el doctor Saldívar es una persona supremamente excelente y exigente. Todos los que han sido alumnos de él saben que él los va a pasar por un desierto. ¿Pero por qué? Porque la función de un verdadero maestro es sacar lo mejor de sus alumnos. Y entonces, muchas de esas características son parte del ADN. Hemos estado hablando de ADN y de mentoría. Y en la tercera imagen está mi hija. Ella es mi hija mayor, tiene 28 años, Mical, y ahí se está graduando de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Cuando ella estaba en la clase intermedia, en séptimo grado, recuerdo que ella tenía un profesor. Y ese profesor era bastante exigente y a mi hija le correspondió tomar la clase de álgebra. Y el hombre era exigente, hacía llorar las niñas. Y mi hija llegó una vez y quejándose y llorando. Y yo simplemente le dije: mira, hija, en la vida los seres humanos pueden ser catalogados en 3 niveles: por debajo del promedio, en el promedio y por encima del promedio. Y lo más seguro es que Dios va a usar a este maestro para llevarte a ti a que estés por encima del promedio. Deja de llorar, deja de quejarte, porque un día al terminar el año te vas a dar cuenta de lo que estás desarrollando en tu vida. Padres de familia se unieron para hacer una carta y pedir que cambiaran el maestro. Nosotros no lo hicimos. Gracias a Dios el maestro permaneció. Yo lo conocí, hablé con él, había sido militar. Cuando mi hija entra a la high school, entonces ya toma clases que yo las tomé creo que en lo último de bachillerato y pasé raspando. Porque yo era del promedio y por debajo del promedio, de ahí vengo yo. Ese era yo, ese es mi trasfondo, ese es mi origen. Pero Dios redime. Y entonces esta niña comienza a tomar esas clases de trigonometría y química y cálculo y todas estas cuestiones. Y tranquilamente, eventualmente eso le dio la entrada para ingresar a la universidad de NYU. Y se graduó con un promedio de 4 con 3.9.3. Y recuerdo cuando comenzamos el asunto de la maestría, ella iba a ir a una universidad y yo le dije: no, aplica a Columbia. Y ella me dio todas las razones habidas y por haber para decir no. Y entonces yo le dije: mira, yo te pago la aplicación. Y si pasas y decides no ir, no hay ningún problema. Y la aplicación costó casi $500, entonces cuesta. Ingresó y se graduó con un promedio de 3.97.7. Dios en el desierto desarrolla nuestras habilidades y nuestras destrezas. Y sabe, ya que estamos en esta cuestión hablando de mentoría y de formación y transformación, una de las cosas que yo he aprendido, además de esta niña, tengo un niño de 23 años y de manera automática la naturaleza se encarga de que nosotros le transmitamos a nuestros hijos el ADN, lo bueno y lo malo. Pero el ADN espiritual, la fe y la mentoría, eso sí nos cuesta lágrimas,
sudor y sangre. Y se lo digo porque nosotros venimos de un contexto donde nadie daba un centavo por nosotros. El joven que está aquí tocando la música, William, que es mi hermano del medio, y a mí, nuestra propia familia nos decían que íbamos a terminar siendo delincuentes. ¿Se acuerda? Que no íbamos a llegar a ningún lado, que mi mamá iba a tener que irnos a visitar a la cárcel. Y hemos pasado por desiertos y hemos pasado por procesos. Y hoy, por la gracia, la misericordia y la bondad del Señor, por los desiertos, Él nos está permitiendo servirle a Él. Así que en esta mañana, usted que es de los privilegiados que llegaron temprano, ¿verdad?, que están aquí, quiero decirles en el nombre del Señor que Dios a través del desierto está poniendo a prueba su confianza en Él y en usted mismo. Pero tenga la seguridad y tenga la certeza que Dios jamás a usted lo va a defraudar. Tenga la certeza en esta mañana que Dios está trabajando en su vida, en su carácter. Lo está puliendo, está sacando lo mejor de usted, porque Él espera madurez. No estamos aquí para hacer ruido. Estamos aquí con la gracia de Dios para sembrar en su corazón, en su mente, semillas que el Espíritu Santo va a usar para que usted sea la mujer y el hombre que Dios ha establecido que usted sea en el reino. No se rinda, no tire la toalla. Y finalmente, el Señor está desarrollando esas destrezas, esas capacidades, esas habilidades. Así que, mis hermanos, con entusiasmo, con determinación, que podamos repetir las mismas palabras de Caleb a Josué. El desierto a mí no me ha quitado el hambre, el desierto a mí no me ha quitado y no ha apagado el espíritu de superación ni de emprendimiento. Estoy listo para conquistar lo que Dios ha puesto delante de mí. Que Dios los bendiga.